A esta ciudad le falta mucha comunicación cultural. Beatriz Obando, bienvenida a Visceral. Muchas gracias. Esta ha sido una entrevista peleada. De acuerdo. Hemos estado intentando ponernos de acuerdo mucho tiempo. O sea, de esto habíamos hablado no sé hace cuántos años. Y hoy es una realidad. Fíjate. Cómo se dan las cosas, ¿no? Y casi que no se da tampoco. Casi que no pasa. Por una cuestión de transporte y bueno, en fin. De ciudad. Bienvenido otra vez. La verdad, muy honrado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros empezamos desde que no éramos absolutamente nada, seguimos siendo nada, pero ya un poco más aterrizado. No, en nuestra profesión, que es lo mejor del asunto. Claro. Así que bienvenida, Beatriz. Yo quiero empezar hablando un poco pues, de ti, porque la gente evidentemente pues, no sabe, los que no te conocen. Me conoce, no sabe quién soy. Primero, ¿qué hace Beatriz? O sea, ¿qué estudió, qué decidió hacer? Bueno, yo me quisiera presentar como, sabes, que la gente suele presentarse como quién es a partir de lo que estudió o de lo que se trabaja, sí, es como una regla, o de las cosas que tiene, ¿cierto? Yo me quiero presentar como de una forma distinta, o sea, que conjugue todo eso, pero que también diga como parte de cosas que me gustan, por ejemplo. Entonces yo... pues quién soy, es una pregunta súper difícil. ¿Cuántas escuelas filosóficas han pasado por esa y todavía no han definido no hay respuesta sobre quién soy, pero pues digamos que si pudiese yo definirme de alguna manera, yo diría que soy como una mujer que se compone de pedacitos de distintas mujeres que ha sido y que pues me llevan hasta donde estoy hoy, y por supuesto que se nutre de mujeres que me rodean, y que si tuvieran una característica en común todas, yo podría decir que es la sinceridad. Soy una mujer como sincera, transparente, esto es lo que hay, no hay más, no hay trucos, no hay estrategias, no voy por la vida como eso, como tejiendo, como aparentando algo que no soy. Soy comunicadora social y periodista, apasionada por estos espacios que son los museos. Como que mi énfasis en la comunicación ha sido mucho de comunicación cultural y patrimonial. Pues digamos que a eso me he dedicado, pero pues también soy una persona procrastinadora, soy sobrepensadora, suelo tener como para ciertas situaciones posibilidad A, posibilidad B, C, D y E, bueno, en todas. Entonces pues eso dice lo mucho que sobrepienso todo. Pero bueno, también soy como consumidora de música, mucha, de cine, de series. Creo que eso hace como soportable la vida. Me sostiene el amor de mis amigos y de mi familia. Importante, ¿no? Súper mega importante. Y me sostiene la gente que cree en mí, cuando yo a veces ni siquiera creo en mí misma. Eso me sostiene y pues me gustan los atardeceres, como conectar con la naturaleza. Y me gusta mucho como ver la bondad en las personas. Ojalá todos se presentaran así. Y siento que me quedo corta. No, imagínate, podremos hacer solamente un programa contigo, nada más. ¿De quién eres? Ya, o sea, ya, eso es suficiente. Bueno, está bien, hasta ahí paro. Yo creo que podemos hacer una pausa ahí y creería yo que a lo largo de la entrevista van saliendo cosas también de... Chévere. Bien. Me gusta. Nosotros fuimos estudiantes. Estudiamos juntos, tuvimos, no sé si la bendición o no sé, el fracaso de compartir salones. Fue una gran bendición. Sí, cierto. Fue una maravilla. Sí. A veces soy un poco apocalíptico, pero... Eres. Sí, como pesimista, fatalista. Hay que mejorar eso un poco. Sí, hay que trabajar. No, pero no siempre. No siempre. ¿Por qué estudiaste comunicación? Yo estudié comunicación porque no sabía qué estudiar y entré a estudiar producción de radio. Y te llegó la comunicación. Sí, porque tú estudiaste enseguida comunicación y no producción. Yo estudié enseguida comunicación, pero además estudié en 2 universidades. Porque empecé a estudiar en una y me aburrí porque sentí que tenía como un énfasis muy organizacional y a mí me gustaba el periodismo. Y luego de una pausa de esa universidad, entré a la universidad donde estudiamos juntos y vi que tenía un perfil
que ves, todo el tiempo he tenido como esa inquietud hacia pues como por la cultura, por el periodismo, por las artes, y yo sentía que esta universidad me ofrecía como eso, como que me abría un poco ese campo, y pues nada, decidí como terminar allí, y me gustó de estudiar allí, que el título es, o sea, te forman como comunicador social y como periodista. Y eso colegas, a mí, somos colegas, y eso a mí, pues me encantó, porque entré, no lo sé, es una buena pregunta, fue muy chistoso, porque yo, durante todo mi colegio, yo le decía a mis papás que yo quería ser médico, yo quería estudiar medicina. De hecho, tu hermano me dijo. Entonces ahí viene el punto. Mi hermano entonces empezó a estudiar medicina, empezó en la época en donde no había como mucho libro en línea, entonces llevaba a mis hermanos las enciclopedias y los libros de medicina, y yo empezaba a hojearlos y empezaba a ver cosas un poco desastrosas y fuertes y traumáticas para mí, y yo dije, yo no voy a estudiar medicina. Y yo no sé, enseguida dije como, no sé, era la opción B, comunicación social era la opción B. Sí. Y mis papás no estaban muy seguros de eso. Mi papá me dijo, tómate un tiempo, piénsalo, no sé qué, pero nada. Pues yo creo que ningún papá está preparado para que su hijo le diga, yo voy a ser comunicador social. Y algo que la gente no sabe muy poca gente, es que cuando estaba más o menos como en séptimo semestre de comunicación, yo sufrí una crisis estudiantil, y yo pensé que la comunicación social no era para mí, y yo me iba a retirar. Y lo hablé con un profesor, Santiago, vamos a decirlo. Nuestro profesor. El Santi. Y yo le decía, y siempre le dije, y cuando me gradué le dije como, te debo haber terminado la carrera, porque yo sentía que no funcionaba mucho para lo que yo quería. Yo quería retirarme de la comunicación social porque quería estudiar disque sociología, que eso era lo mío. Que eso sí aportaba a la sociedad, entonces como deslegitimando un poco la función del comunicador social. Pero nada, no, o sea, terminé y me enamora mucho de mi carrera, que es como transversal como a muchos oficios, ¿no? Sí, la gente cree que uno le tira mucho a la comunicación, no es que uno le tire a la comunicación, sino que... no es que uno le diga a la gente, no estudies comunicación. Al contrario, yo soy profesor, tengo estudiantes que estudian comunicación, y yo les hago los dos paralelos, o sea, para que vean. Sí. No es que uno menosprecia así como lo dijiste tal cual. Esto de la cultura, de lo cultural y los museos, ¿viene desde la universidad? ¿Esa afición por la cultura viene de la universidad? ¿Crees tú que nace de ahí? ¿O cómo se topa Beatriz con ese campo inagotable que es la cultura? Porque eso es una cosa monstruosa, ¿no? O sea, el periodismo cultural que existe es algo de mucho conocimiento, de mucha lectura, de mucha experiencia, de mucho viaje. ¿Cómo aterrizas? Porque es lo que estás haciendo ahora, prácticamente. Sí, ahora sí, soy trabajadora de un museo. Uh-huh. Yo se lo debo a que yo creo que todo el tiempo yo soy una persona muy curiosa. Bueno, además de todo lo que dije que era, soy una mujer curiosa también. Aportamos otro más ahí. Otro más a la lista. Y creo que estos espacios, y creo que pues la cultura me genera como muchas preguntas, me dan ganas de aprender, de profundizar. Y estos espacios en específico me suscitan inquietudes interesantes. Me asombran también, todo el tiempo aprendo cosas, no solo en el plano de lo profesional, sino que tú sabes que lo cultural está como muy ligado un poco como a las emociones, ¿no? Sí, sí. Como son un poco costumbres y son como, sí, como que está ligado un poco al quehacer, a la identidad de una persona, pues entonces, por supuesto, no solo es el plano, no solo me llevan a tener aprendizaje en el plano de lo profesional, sino de lo personal también. Entonces, yo creo que si me dices como por qué, o como por qué te interesaste en ello, por qué estás aquí, yo creo que ha sido una suma de cosas, pues que obviamente vienen desde niña, desde pues no sé, mi infancia, la infancia que tuve. ¿Una niña piensa ya en museos? No estoy hablando de museos, estoy hablando como de un escenario cultural, claro.
Y yo, pues desde niña, claro, porque pues tuve una infancia como muy libre, muy feliz y como muy cercana a esto, como a la música, como al cine. Los papás, digamos que... influencian Ajá. totalmente. Y pues a los museos, pues yo, por ejemplo, mi primer recuerdo en un museo fue en el Museo del Oro Zenú. Creo que me llevaron, pues en el colegio, estando en el colegio me llevaron, y me llamaba mucho la atención que estuviera como en una bóveda, ¿cierto? El Museo del Oro Zenú, pero entonces lo relacionaba como, claro, resguarda oro, y luego entender dentro de él que el oro que se resguardaba tenía un valor más simbólico que económico. Entonces como que me hizo clic y nada, creo que a partir de ahí me generaron entonces eso, o sea, como la inquietud, como la pregunta. Y ya si la pregunta es cómo llego a trabajar en los museos. Sí, o sea, sí, porque o sea, la cultura tiene una cantidad de ramas y una cantidad exacto, de ¿y por qué los cosas. museos en específico? Sí. Entonces, yo digo siempre que llegué a los museos de forma fortuita y luego ya me quedé por elección. Entonces llegué de forma fortuita porque yo me había graduado además en Bogotá, había hecho como un intercambio y yo me gradué en Bogotá y me quedé trabajando allá y de repente me llaman que un museo en Cartagena necesitaba que le coordinaran las comunicaciones, que si me le medía. Por supuesto para mí fue un reto porque yo tenía solo un año de haberme graduado y pues era un reto grandísimo, pues no iba a estar sola, iba a tener compañía, pero me encantó, me retó y me gustó y me vine a Cartagena y pues duré un tiempo allí y fue un lugar en el que aprendí muchísimo. Entonces fue fortuito llegar allí, pero quedarme en los museos ya fue una cosa de elección y es una cosa que yo no te puedo explicar. A mí me llama mucho la atención porque claro, como soy muy pasional con mi trabajo en los museos, no te voy a negar que hay momentos en los que me abruman mucho, porque cuando tú eres pasional y tú hay afectos de por medio y te dejas afectar, entonces puede pasar dos cosas, o sufres una felicidad infinita trabajando en esos espacios o te frustras un poco. A mí me pasaron ambas cosas y entonces habían momentos en donde decía, no, tengo que parar y tengo que pensar qué quiero aportar de mi trabajo en esos museos. Entonces cuando decidía como voy a tomar distancia de los museos, terminaban los museos como jalándome y llamándome para que hiciera. Exacto. Entonces un mensaje divino. Claro, entonces yo decía, o sea, bueno, guardando las proporciones. Entonces yo decía como, claro, llegué por fortuna, por suerte, y me quedo porque me gusta y porque además he tenido la posibilidad de trabajar en los museos no solo desde las comunicaciones, que creo que eso es algo que la gente relaciona mucho, como tú eres comunicador trabajando en un museo, entonces tú manejas las comunicaciones del lugar. No lo hago, no es así, no siempre ha sido así. En algunos proyectos he coordinado comunicaciones, pero también he tenido la posibilidad de ser mediadora, monitora pedagógica y de hacer recorridos por los museos y empaparme mucho como a través de sus colecciones. Pues también he hecho parte de proyectos educativos de distintos museos de la ciudad. Y donde estoy trabajando actualmente, trabajo en un área que es un poco desconocida, que se llama la gestión de las colecciones, que pues digamos que su tarea es un poco conservar, digamos, como ese legado patrimonial, esas piezas, esos objetos patrimoniales, pero no solo eso, sino también ponerlos en diálogo con el contenido pues del museo y pues ponerlos en diálogos con el contexto local para que la gente entienda como un poco la importancia de las piezas. ¿Qué es ser culto o qué es la cultura? De tu definición, no vamos a buscar una cosa, no, ¿sí? Para ti, ¿qué es culto? ¿Qué es la cultura? Yo no sé, yo creo que hay una diferencia entre ser culto y la cultura. Yo creo que todos tenemos una identidad cultural arraigada. Sí. Y pues la cultura, así como pues el patrimonio cultural, digamos que es como un conjunto precisamente de esos rasgos y características identitarias, ¿sí? De una comunidad, de unas personas que hacen parte de una comunidad de la sociedad, que pues digamos tienen una importancia y que son tan importantes que es propicio y es adecuado poder resguardarlas y conservarlas y cuidarlas, exacto, para poder heredárselas a las personas, pues digamos que vienen. ¿Por qué?
porque es importante saber quiénes hemos sido para entendernos en el presente y pues para saber cómo para dónde vamos y qué errores no cometer o para entender que si han pasado cosas que, digamos, construyen lo que somos como cultura, qué cosas han cambiado y qué no, y por qué. O sea, como que, y ahí seguimos en lo de seguirse haciendo preguntas. Claro, o sea, es un fenómeno que va trabajándose, que va mutando, que va buscando nuevas formas de interpretación, ¿no? Total, y si tú me dices, pues claro, todos los seres humanos tenemos de alguna manera nuestra propia forma de expresarnos, ¿no? Sí, y de distintas formas también, de distintas maneras. Entonces, ¿el rol del museo dónde entra? En toda esa cuestión de la cultura. ¿Cuál es la función del museo? Importante. Yo te puedo responder de dos maneras. Y te puedo responder de dos maneras porque creo que es importante desglosar entonces como qué es un museo. ¿Qué es un museo? Sí, porque la gente, es un museo. ¿Para qué sirve? Es un vejestorio allá ahí, lleno de telaraña. Y un cuadro que tiene no sé cuántos viejísimo, años. Total. Entonces creo que es importante hacerlo. Yo lo voy a hacer de dos maneras. Uno, un poco parafraseando la definición del museo que propone el Consejo Internacional de los Museos, que es una entidad, digamos, que se encarga como de organizar a los trabajadores de los museos y un poco dictar algunas líneas de conservación, de exhibición, de divulgación. Y ellos se reúnen, digamos, para hacer esto como la definición de los museos. Hace poco, en el 2022, se actualizó la definición de museos en una convención que hubo en Praga. Yo me aterra decir números, pero si no estoy mal, más o menos del ICON hacen parte como unas 44.000 personas alrededor del mundo y como 140 países o más hacen parte, pues por supuesto Colombia también hace parte del Consejo Internacional de los Museos. Entonces, estos profesionales que están allí, pues digamos que discuten un poco como eso, como cuál es la labor del museo, cuál debe ser. Entonces ellos dicen, la voy a parafrasear porque pues no me la sé, debe ser una vaina. Es súper larga, entonces es como más o menos que es una entidad sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad, abierto al público, que colecciona, que conserva, que exhibe y que investiga el patrimonio tangible e intangible o material e inmaterial y que pues debe ser incluyente, pues debe ser sostenible, debe tener en cuenta como la diversidad y debe también pues procurar por hacer programas educativos que inviten como un poco a la reflexión y que donde se promueva además como el intercambio pues intercultural, ¿no? Más o menos parafraseando es así, seguramente se me sale muchos más conceptos de la definición. Pero entonces eso es una manera de decirte que es un museo. Sí, de una teórica, ¿no? Exacto, desde una perspectiva de lo profesional. Oye, y hago un paréntesis importantísimo que lo debí haber hecho desde el principio, pero que me acuerdo ahora, y es porque, nada, yo quiero decir, sin sonar a que tengo el síndrome del impostor, quiero decir que mis opiniones, las opiniones que te estoy dando en este momento, obedecen, pues son opiniones personales, no obedecen a ninguna entidad con la que haya trabajado, ni donde esté trabajando ahora. Eso lo pondremos al inicio del video, por favor. Aviso donde diga. Por favor. Y pues además que son opiniones desde mi experiencia como trabajadora de los museos, pero yo no soy museóloga, no estoy profesionalizada. Eso se estudia, por supuesto, una maestría que actualmente está en la Universidad Nacional de Colombia. Se puede estudiar allí. ¿Te gustaría hacerla? Sí, sí me gustaría. Pero sin embargo, entonces tengo que decir que mis opiniones son a partir de la experiencia de los 10 años que llevo trabajando en los museos. Yo creo que quedó claro la función de los museos. No, pero me faltó decir una definición. Claro, esa es la primera, falta la otra. Falta la otra. Desde tu perspectiva. Claro, y es que es para mí entonces, que es para Beatriz, claro. Un museo y para qué debe servir y para qué sirve y cuál es el significado. Claro, porque fíjate que no sé, ahora los museos son cafeterías también y yo creería que no. Sí, porque además hay diferentes tipos, que era lo que hablábamos, hay diferentes tipos, tienen diferentes contenidos también. Por ejemplo, si hablamos de Cartagena, en Cartagena hay museos de arte, arqueológicos, hay casas museos, hay santuarios museos, museo naval también. Si nos vamos a Bolívar hay museos comunitarios, por ejemplo, también. Entonces digamos que hay distintos tipos y pues de eso dependerá y de la misión de cada museo,
pues como cuál sea su tarea, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces, bueno, eso era como para explicar un poco lo que estabas diciendo, como de qué tienen los museos. Pero bueno, para mí, para Beatriz, un museo, eso debe ser como un activador de la memoria, del asombro, de la curiosidad. Es un espacio que debe propiciar el pensamiento crítico, que debe ser un escenario como seguro y tranquilo para que se den discusiones sociales. Por supuesto, también es un espacio para el disfrute, donde tú vas simplemente y disfrutas del espacio, de lo que te ofrece, de la oferta que tiene ese espacio para ti. Y pues claro, y por supuesto que debe ser un espacio que conserve entonces el patrimonio material e inmaterial. Incluso hay museos que conservan el patrimonio natural también. ¿Cómo cuáles? Pues porque hay como santuarios también, Okay. ajá, que son espacios que pueden ser considerados como museos, jardines botánicos también. Entonces está ahí como el patrimonio cultural o espacios culturales y naturales que están combinados y que pues se pretende también su conservación y su cuidado a través de distintas programas pedagógicos también para que la gente... Sí, porque es un lugar también de mucho aprendizaje y de mucho conocimiento. Total, y que pues, la gente vendría aquí. Entonces, bueno, para mí es eso es lo que debe procurar como el museo. Bien. En esa construcción de sociedad que hace parte una de las funciones del museo, aquí en Cartagena se está cumpliendo eso, es decir, el museo, los diferentes museos, ¿le están aportando algo a la sociedad cartagenera? Totalmente, y eso sí lo voy a decir con conocimiento de causa. Creo que hay que reconocer como la importancia de que los museos en la ciudad actualmente, pues muchos estén pensando, por ejemplo, en clave a renovar sus discursos, ¿cierto? Porque pues un museo debe renovar sus contenidos cada cierto tiempo. No es lo mismo, digamos, el Museo Histórico que está... y lo nombro porque está a punto de cumplir 100 años, pues no es el mismo discurso que manejaba hace, pues por supuesto, 90 años o 80 años al discurso que maneja ahora. Los museos están hablando, por ejemplo, en una ciudad tan desigual y en una sociedad tan desigual como la nuestra, estamos hablando de derechos humanos, por ejemplo. Se está pensando como en la importancia de conocer las culturas prehispánicas, pues precolombinas, como para eso, para entender qué somos y cómo hay similitudes entre esa cosmogonía y ese pensamiento que había antes con el de ahorita, por ejemplo. También es importante mencionar que las salas temporales de exposiciones de la ciudad están abriendo los espacios para artistas locales que viven y que han crecido y que han vivido en la periferia de la ciudad en unos contextos como muy difíciles, y les están dando la oportunidad de que vengan a estos espacios a contar acerca de su realidad. Entonces el museo también, además de ser un cohesionador social, un poco puede ayudar hasta eso, ayudar como a empatizar con esas otras realidades que hacen parte de una misma ciudad y que muchas personas desconocen o se hacen las locas, no sé. Alguna vez escuchaba como que había una discusión, y creo que es una discusión viva, latente, y es como eso, como que para qué sirve el patrimonio y para qué sirven los museos en una ciudad tan... Sí, la eterna pregunta de que para qué sirven las cosas. ¿Para qué sirven las cosas en una ciudad donde la gente tiene hambre? Eso es lo que yo... la próxima pregunta, es decir... Ah, ok, adelante. No. Como un corchete aquí. ¿Cómo hace el museo para atraer a la sociedad, para atraer a la gente? O sea, ¿cómo es esa trampa que cada museo debe tener, esa estrategia para decir, hombre, vengan, que es que ustedes aquí, primero que es un escenario para ustedes y segundo que ustedes aquí aprenden? Pero la gente tiene en su conocimiento, en ese colectivo como un de imaginario, pensamiento, claro, de decir, no, es que uno allá uno va a aburrirse, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para atraer a la gente? Bueno, eso es un reto constante que tienen los museos, pero creo que los museos, como tú dices, se han creado y se han ideado como ciertos programas y proyectos que permiten que los públicos diversos, además también porque ofrecen una
agenda variada y diversa. Digamos que hay muchos esfuerzos para eso, para que sea tan diverso que cada público se sienta en un espacio seguro en donde puede ser escuchado, pero donde también puede identificarse con esas cosas que se están exponiendo allí. Creo que también los recorridos en los museos y como los contenidos y estas personas que están mediando entre los contenidos del museo y los públicos hacen unos esfuerzos muy bonitos porque las personas conecten a través como de lo emocional y como a través de identificar o poder ver tu cotidianidad o tu realidad en estos espacios. Eso ocurre. También sabes qué pasa, que muchos museos pues han entendido que es posible que uno cree que no, pero hay personas que nunca han ido a un museo porque no salen de sus barrios, o sea, y porque no pueden hacerlo, ¿cierto? No tienen como prioridad hacerlo. Entonces el museo ha entendido que es importante que las personas reconozcan estos espacios a través de proyectos que se llevan a los barrios y que conectan con esos otros procesos barriales de pronto que hay y a los que el museo se puede unir en alianza también. Entonces yo creo que sí hay muchos esfuerzos y sobre todo variar, tener una oferta cultural variada, pues cultural y educativa, variada y para todos los públicos. Creo que esa es la estrategia principal. Hablaste de oferta. Yo creería que tienes en tu mente pues los museos que hay en Cartagena, ¿no? Que no son muchos. O sea, sí, no. Sí. Hace falta un museo en Cartagena que evidentemente pues no exista. Y decía, bueno, aquí en Cartagena debería haber un museo de tal cosa. ¿Cuál crees tú que ese museo faltaría aquí? A mí me gustaría que en Cartagena hubiesen más salas de museo dedicadas a mostrar como esa riqueza musical que tiene la ciudad, como esos procesos que han llevado a la consolidación de distintas orquestas y bandas que han llevado como la música tropical local, no solo a nivel nacional sino internacional. O sea, tenemos como buenos exponentes y me gustaría no solo eso, sino por ejemplo también conocer mucho. A mí me da mucha curiosidad y todo el tiempo me molesta mucho no haber vivido en la época del Festival de Música del Caribe. Oye, sí, todo el mundo dice lo mismo, que hubiese querido vivir en esa época. No, es que ahí hubiese estado en primera fila. Claro, era uno de los inicios de la champeta, ¿no? De acuerdo, y eso que dices está bien porque ahora recuerdo que hay una iniciativa que se está gestando, que ya casi está bien consolidada, que es muy interesante, que es precisamente el Museo de la Champeta. Y que es un museo que no solo va a mostrar como la champeta como género musical, sino como todas las características que la rodean y pues que la hacen la cultura champetúa, ¿sí? Porque es una cultura champetúa donde la música pues hace parte, es una característica, pero no lo es todo. Y bueno, además hay bailes asociados, bueno, hay muchas cosas asociadas a la cultura champetúa. Un movimiento y una forma de hablar y una forma de vestir. Totalmente. Una forma de expresarse. Una forma de expresarse, entonces digamos que eso me gusta. Eso es necesario, ¿sabes? Porque hay mucha mala información de la champeta. Sí, o sea, claro. Hasta la misma gente de aquí de Cartagena llega a un punto en donde no sabe identificar qué es champeta y qué no es champeta. Y hubo un tiempo que había también una negación. Yo creo que ya estamos interiorizados que hace parte de nuestra cultura y todos los cartageneros de todos los lugares, yo creo que reconocemos la champeta como un género nuestro. Además que eso es como muy pues como particular y muy interesante que sea un género nuestro, o sea, un género cartagenero. Creo que eso lo hace muy interesante y lo hace precisamente un museo que debe salir pronto y que nada, que está en deuda, exacto, o sea, como que... Pero a mí me encanta la diplomacia de Beatriz porque, o sea, quiere decir como las cosas, pero no, es aguante y está... No, pero eso está bien. Pero yo creería que no solamente la música como forma de museo falta aquí en Cartagena, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría que existiera un museo de la comida. Claro, un museo gastronómico. Sí, no sé cómo sería, o sea, no sé si van a tener una arepa huevo ahí momificada o qué, pero... Cada quien está en lo que está, ¿no? O sea, el que come está pensando en... Siempre, pero, por ejemplo, total. Aquí tenemos un espacio vivo en donde tú puedes ver, por ejemplo, el Portal de los Dulces, que es un espacio... ¿Eso se puede considerar como un museo? No, pero es un espacio, digamos, patrimonial. Se gestan como unas tradiciones alrededor
Hay como todas unas prácticas de unas matronas, de unas cocineras que hacen estos dulces y que está ligado como, pues por supuesto, a lo que hablamos. Tienen una valoración, unas características específicas que hacen que sea un espacio potencialmente patrimonial. O sea, ¿Qué otra cosa crees que faltaría en este, es posible decir, en este formato museo? Dios, no o en ese sé. espacio de museo? No sé. Yo siento que también hay un peligro en pensar que todo puede ser musealizable. Yo creo que hay espacios que uno debe apreciar que están vivos y que están en la calle y que no deben de pronto estar en una sala, por ejemplo, que cobran mucho más significado estando en la calle, por ejemplo, la gastronomía. Ahora que volviste a la cuestión de la champeta, que ojalá se haga posible. Se va a hacer posible. No solamente, no solamente es de la parte musical, como ya lo habíamos dicho, sino que fíjate que también la champeta, todo el movimiento de la cultura de la champeta también tiene una parte gráfica, por lo menos la parte del cartel picotero. El cartel picotero, que ya todo unos el mundo colores sabe, característicos. Exactamente, una tipografía específica. Inclusive hasta los lugares y los espacios donde los ponen. La gente ya, no, allá en tal parte crea, ahí está, búscalo que ahí está. De hecho, donde vendían el hielo antiguamente, que era donde ponían todos los carteles, aquí en el mercado de Basurto, y eso no existe, que era un lugar fijo donde... Tú ibas por tu cartel. Sí, para la información. Para la información. Este día toca tal parte en tal lugar, listo ya. Ajá. Entonces, se me ocurrió esa parte ahora de que no solamente es la música, ¿no? Es que es muy amplio. Es la música, es el artista, es el que escribe, el que se viste, el que cultura. cocina, el picó. Es toda una cultura alrededor. Hay un proyecto inmenso, sí, de mucha plata también. Pero más que plata, como de mucho, bueno, y a eso iba, ¿no? Como de mucho interés y estaba pensando, por ejemplo, en los esfuerzos que hacen las personas y cuando dices como que hace falta un museo, pienso como en la construcción, en la consolidación y me parece muy difícil porque creo que esto es una cuestión de voluntades, además de voluntades, de tener un carácter fuerte y cuando tú escudriñas como en cómo fueron las creaciones de los museos, por ejemplo, en el departamento, en Bolívar, que son museos, que son iniciativas comunitarias, tú ves que esto es una cosa de que un grupo de personas tenía la intención. Entonces yo pienso que lo más importante es tener como la intención y meterle la ficha y créeme que el resto, luego lo demás sale. Pero tener la intención y la constancia y querer hacer un trabajo en donde, pues por supuesto, porque ojalá y lo ideal es que los museos se construyan con distintas voces. Voces afines y voces disidentes, porque todo eso construye lo que es claro, el patrimonio. El ¿no? debate también es con el que no también está de acuerdo o por que supuesto, también puede aportar otra cosa. Entonces... Y por ejemplo en estos procesos de planes especiales de salvaguardia, ahorita estoy pensando que son como digamos como unas rutas o unas guías que se proponen para que se lleguen a acuerdos para decidir qué es patrimonial y qué no. Pues es muy importante precisamente esas voces que no están de acuerdo también. Yo quiero hacer ya un cambio de frente, ¿no? Dale, hágale. En el mundo hay unos museos espectaculares, ¿no? O sea, hay un museo que uno dice, sí. Dios mío, ¿esto qué es? ¿Te llama la atención conocer algún museo en específico? O sea, ¿qué pregunta me has hecho? Beatriz, es digamos que una pregunta de rutina, porque o sea, sí. A mí me encantaría ir a Egipto, por ejemplo. Sí. O sea, yo quiero conocer muchos museos en el mundo, pero se me vienen como 3 a la cabeza que me llaman la atención, así como que se me viene. Pues primero que todo, a ver, y esto es una confesión pública. Sí, atención. Atentos. Mis museos favoritos son los museos de arte. Okay. Esos son mi tipo de museos favoritos. Yo me pierdo en ellos, yo me puedo perder en ellos. Y por supuesto, mi corriente artística favorita es el impresionismo. Entonces yo, de verdad, tengo muchas ganas de ir a 2 espacios que están en París. Pues están en Francia, uno en París, otro en un lugar que se llama Giverny, y que uno de ellos se llama el Museo Marmottan de Claude Monet. Monet. Ajá. Por favor. Y además de tener pues obras de Monet, tiene obras de otros representantes del impresionismo, como Renoir, como Degas, como Bert Morisot.
Y tiene la exhibición más grande de nenúfares o de lotos de Monet. Tiene 19 cuadros de Monet de nenúfares, entonces yo creo que yo ahí moriría. Pero hay otro espacio en donde, de hecho lo hablaba hace poco con unas amigas, que estábamos haciendo un recorrido de lugares, de museos a los que... Sí, dándose látigo ahí. Claro, a donde iríamos cuando estemos en Europa, y yo decía, mire, Claro. yo tengo que ir a los jardines, que es una casa, museo, taller de Monet, porque es entonces el museo, o sea, el espacio vivo, o sea, el jardín que tú lo estás viendo con tus ojos, pues, en el cual él se inspiraba para pintar sus flores de loto. O sea, tú estás viendo la flor de loto allí y luego ¿Todavía existen? O sea, todavía existe, es una casa museo, es hermosa además. La casa, tú puedes recorrerla y tú puedes recorrer los jardines. Y yo le decía a ella, yo ahí siento que voy a entrar y yo voy a llorar. Claro. O sea, yo quiero pedirles, me estoy anticipando a ese viaje, pero yo quiero que ustedes sepan que es muy probable que entre en shock, me tire en el piso y llore. Y ahí queda un rato. Y ahí queda un rato y me recupere mucho tiempo después. Entonces, eso es como un deseo que tengo. Y hay otro museo que... Pero de ir a conocer la casa o de tirarte en la casa. No, de sentarme en el jardín a ver el espacio que inspiró a este hombre a hacer estos cuadros, a hacer estas pinturas. Y hay otro espacio que me parece muy lindo, que, creo, puedo equivocarme con el nombre, pero es un museo de la mujer de Senegal. Se llama como Henriette Batili, me van a perdonar si lo dije mal, pero es un museo que es liderado por una mujer que, digamos, ha llevado como a cabo procesos de emancipación y pues procesos de descolonización y pues procesos también en donde se reivindica los derechos de las mujeres en Senegal. Entonces es un espacio en donde las mujeres senegaleses pues exponen su arte y su artesanía y además reivindican como estos objetos que la gente suele pensar que son objetos como tribales y como nativos, y ellas lo reivindican como unos objetos de su uso, ¿no? que son útiles, que tienen una utilidad para el desarrollo de la sociedad senegalesa y que son objetos que utilizan las mujeres. Entonces, ese museo a mí me llama poderosamente la atención. Es creado por la primera periodista senegalés, graduada profesionalmente, y bueno, lleva como itinera a través del mundo, y a mí ese museo siempre me ha llamado como la atención pues recientemente. Y hay otro museo que te va a causar mucha risa y mucha curiosidad, a mí también. Es que yo quería preguntar eso, hay tantos, no sé cuántos museos. No, este te va a encantar, este te va a encantar, porque además es un museo que da cuenta como de iniciativas que pueden hacer hace muy poco tiempo. Creo que es un museo que se consolidó, si no estoy mal, en el 2016 o 2015, y se llama el Museo de las Relaciones Rotas. ¿Lo has escuchado? No. Bueno, queda en Zagreb, Croacia, y es un museo creado, fue una iniciativa de una pareja que tenía como 20 años de ser pareja, de estar casados, no sé si estaban casados, pero se separaron y pues se dieron cuenta que tenían pues muchas cosas en común que se habían regalado, y antes de botarlas a la basura decidieron crear un museo. Entonces, pero eso no es lo más interesante del museo. Lo más interesante es que ellos abren una convocatoria anual en donde las personas pueden llevar los objetos que representen las rupturas, las rupturas de los vínculos, no solo tiene que ser de pareja, aunque pues por supuesto predominan ese tipo de objetos, pero donde las personas llevan sus objetos, creo que aceptan 100 o 200 piezas al año, y las exhiben, y pues por supuesto las exhiben con la historia que hay detrás de cada pieza, así de lo que simboliza cada pieza. Me llama poderosamente la atención. Creo que he leído un par de piezas que me llaman la atención, que son, una es como una prótesis de una persona que estuvo en un conflicto armado, y entonces está expuesta la prótesis, y decía como, esta prótesis, la historieta que está como en la descripción dice como, esta prótesis me duró más que nuestra relación, una cosa así. No sé, ahí como... Sí, y encontrarás una cosa... Encuentras un montón de cosas. Por ejemplo, alguien que le tiró como un duende de esos que ponen en los jardines al carro de su ex.
Entonces está ahí como el muñeco todo partido y está ahí como expuesto. Un libro un libro que le regaló una persona a su pareja, que era un libro que decía como 100 maneras de adelgazar, una cosa así. Entonces la persona decía como, o sea, esto me hizo preguntarme si en realidad quiero estar con esta persona. Y ya, claro, y ahí está la historia. También pasa que ellos dicen que hay personas que luego de la ruptura y eso van a pedir las piezas porque vuelven, regresan. Entonces que una de las políticas que crearon es que no se regresan las piezas. Claro. Que les parece muy interesante que la gente se vuelva a unir, ¿no? Sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, me respetan el museo. Pero nada, me parece, o sea, creo, y además Itinera, creo que en algún momento estuvo en México y se abrió la convocatoria para que las personas llevaran sus piezas. ¿Alguna vez se te ha dado la locura de decir yo quiero abrir un museo? Jamás. No, nunca se me ha dado la locura y espero que no ocurra. ¿Cómo está Colombia en sentido de museo? Es decir, aquí hay museos, no sé, que la gente venga de otras partes del mundo a Colombia. Si es que en Colombia hay un museo así que me gustaría... Sí, total, o sea, muchos. Sobre todo desde el exterior llama mucho la atención como estas iniciativas comunitarias, porque pues muestran, por supuesto, procesos. Por ejemplo, acá en Colombia hay muchos, a raíz del conflicto armado, pues se crearon como muchos procesos que ahora hacen parte de los museos y que muestran precisamente como esa transición que los llevó a exponer lo que había ocurrido en el conflicto, pero también a mostrar cómo fueron, pues digamos, las acciones que tomaron para hacer reparación. Entonces, creo que esos museos llaman mucho la atención. Los espacios, por ejemplo, el Museo Simancongo. Es un poco, no quiero decir morboso, pero o sea, no es la palabra, es decir, o sea, nos tocó hacer un museo de un conflicto armado, imagínate, o sea, qué belleza la gente que vive en ese país. Claro, pues muy triste, pero mira que para estas también, personas... como lo habíamos dicho al inicio, es un espacio también de reconocimiento. Y es un espacio, o sea, no solo de reconocimiento, sino de verdad de reparación. O sea, por ejemplo, pienso en el Museo de Mampuján, en donde estas mujeres a través del tejido se reparaban y un poco como que perdonaban y apaciguaban el dolor de ese conflicto. Entonces yo creo que eso es lo interesante, o sea, no solo el reconocimiento, pues por supuesto la gente que viene de afuera, no sé si dimensiona pues, lo que ocurrió en este país, los más de 50 años de conflicto, pero creo que sí vale la pena y es muy bonito entender cómo esos procesos. Pero ahora que lo pienso bien, pues no solamente en Colombia, yo quería que en Europa también hay muchos museos. Total, pues existe el Museo del Holocausto, por ejemplo. Bueno, imagínate. Sí. Entonces claro, ¿por qué eso? Porque es un espacio son espacios que nos ayudan a reconocer como lo hostil que ha sido este mundo, pero también, y lo que decía, como la bondad, la ternura prevalece dentro de tanto, ¿no? Y ayuda como para ese proceso de sanación. Beatriz, ¿qué crees que le falta a Cartagena en cuestiones de museos, de culturas, de espacios? No sé cuántos espacios culturales hay aquí. Hay muchos espacios culturales en Cartagena. Pero bueno, la gente todavía se sigue preguntando. O sea, yo sé que le falta a esta ciudad. A esta ciudad le falta mucha comunicación cultural. Okay. Yo siento que esta ciudad, o sea, que la gente, hay muchos espacios, por supuesto, faltan. Sí, hacer un megáfono, que miren, es que aquí claro, hay... y que la gente, y también falta mucha apropiación social del patrimonio, y se están haciendo esfuerzos, pero que la gente reconozca que estos espacios son suyos, que estos espacios le pertenecen, que estos espacios son seguros, que son espacios para escucharlos, para escuchar sus propuestas, para exhibirlas también. Digamos que la gente reconozca eso, falta. Y pues por supuesto comunicar de una forma profesional y ética todo lo que está pasando también alrededor. Por supuesto sin dejar de lado que también es cierto que hay muchas denuncias, la cultura siempre tiene como, no digamos la cultura, digamos como el escenario cultural, es cierto que siempre tiene como unas carencias que es cierto que también merecen ser mostradas, ¿no?
Pero también las iniciativas que se gestan, es importante mostrarlas y para que pase eso, para que la gente sepa cuántos espacios culturales hay en la ciudad, por ejemplo, que no solo son museos, son bibliotecas públicas que tienen espacios culturales y que son de acceso libre y gratuito para todos y todas. Sí. Entonces, yo creo que hay un factor importante en esto de la comunicación y es los colegios. O sea, yo creería que, bueno, ya hay generaciones. Los colegios, las universidades. Claro, o sea, hombre, no quiero tocar estos temas, pero así como se le meta el cemento, también hay que buscar un rubro que la gente también despierte esa identidad, ¿no? A mí me sorprende mucho Barranquilla, independientemente de todos los temas que se hablan allá, y es que el barranquillero siente su ciudad de una forma... Tiene apropiación. No, vi allá en carnavales la gente se priva y en las tiendas y un mes antes ya están organizando y la gente del barrio lo hacen. Aquí, pues cuando toca la fiesta, la gente se va. Sí, yo siento que falta fortalecer el sentido de pertenencia, pero esto se da a través de lo que tú estás diciendo, de unos procesos que tienen que tener unas bases pedagógicas importantes para que la gente entienda precisamente esa importancia. Sí. Y ahí va lo de la importancia de, a ver, la educación patrimonial también es importante para que tú entiendas sí, como hasta dónde te puede llevar, pero sobre todo qué te puede enseñar, que no sea como que no haga parte de la educación pues formal de un colegio, pero pues sí que te conecte que te haga entender la importancia de conectar con tus raíces y con tus costumbres y con tus tradiciones. Y a partir de allí creo que se empieza a crear como ese sentido de pertenencia, que es importante. Y que el trabajo es mantenerlo, porque también es muy... El trabajo es mantenerlo. Y lo que digo, o sea, también me parece, o sea, sería muy injusto decir que no hay procesos que se están gestando que procuran por eso, o sea, que están educando patrimonialmente, que hay procesos en donde hay procesos de transmisión de saberes también, solo que, bueno, no son tan evidentes por alguna otra razón y porque... capaz y así están bien, ¿no? Pero sí sería muy injusto decir que no hay, o sea, sí hay procesos en la ciudad que se están gestando y por ejemplo en cuanto a las fiestas de la independencia, estamos en agosto y créeme que ya hay personas portadores de la manifestación que ya están pensando en las fiestas de noviembre. Por ejemplo, pienso en las personas que hacen los trajes, en este momento es muy posible que estén cosiendo, las comparsas practicando, los músicos también ensayando. Entonces, como que sí hay como unas intenciones de unas personas que están interesadas y que sí quieren, porque además viven de eso. Quiero decir, viven no solo económicamente, sino que esa es su vida emocionalmente. Y están interesadas en que permanezca la tradición y la costumbre viva. Bien, bueno, ya estamos terminando, ya está bueno. Y que aquí nos sacan en un rato. Yo quiero terminar hablando de ti. ¿Ahora qué viene profesionalmente para Beatriz? ¡Wow! O sea, esto no me lo esperaba. Bueno, yo quiero... Ya está claro que la comunicación cultural es lo mío. Entonces quiero como seguirme profesionalizando. He estado pensando como en estudiarlo y en profundizarlo más, pero bueno, es cierto que eso requiere como de unos tiempos y lo que pienso ahora es seguir como trabajando en ello, seguir como trabajando en estos espacios, seguir pues intentar aportar desde lo poquito que yo sé, desde mi experiencia, que viene estabilizar mi vida. No por decir que sea inestable, sino pues como por... Mentira, yo en realidad estoy muy bien como estoy, pero nada, ya uno va teniendo como preocupaciones de personas adultas, entonces ya uno va pensando como en eso. O sea, como, le toca a uno crecer. Le toca a uno crecer, sí, que aburrido, pero tocó, entonces nada, como viendo como... hace poco hablábamos sobre esta serie y se llama casualmente El Museo. No, se llama Bellas Artes. ¿Bellas Artes o se llama Bellas Artes. Sí, bueno.
Sí, la de que en este museo pasan unas cosas inimaginables y yo decía, Ay, es muy buena. no, sí, eso pasa en el plano real. Totalmente. Mira, yo me empecé a ver esa serie y yo jalaba risa y yo decía, total. Además que el man, o sea, es un tipo... El man es un personaje, oigan, es una serie recomendada. Sí, pero es Bellas Artes, ¿se llama? Se llama Bellas Artes. Bellas Artes, sí, claro, es un museo, Sí, iberoamericano de arte moderno, sí, recuerdo. está en Disney Plus. Está en Disney Plus. Oye, yo no me quiero ir sin preguntarte sobre toda esta vaina del arte moderno, que eso da para hablar otro programa, que la gente dice pues, que eso no es arte, que eso es un man que se eche tierra encima de esa vaina que arte El va a arte ser. contemporáneo. Sí, bueno, eso. El arte contemporáneo. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Mucha gente dice que eso es puro egocentrismo, que eso no... Yo no sé, esto compromete mi quehacer profesional. No, pero... No, mentiras, no. ¿Qué te puedo decir yo? O sea, si es arte, o es una mutación del arte, o, Lo que pasa es que o que alguien ponga una silla plástica sobre un huevo, ¿eso qué es? No sé, mira, no sé por qué lo hacen. Pero es lo que hablábamos desde el inicio, como de la necesidad que tiene la gente todo el tiempo de expresarse, ¿no? Y de hacer la interpretación de lo que cree que es arte. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la música, que unos dicen es que esto sí es música y esto no es música. Pues definitivamente son formas de expresión, ¿no? No por ser políticamente correctas, sino que son formas como de expresión y yo creo que uno tiene que escuchar la interpretación de la persona. Ahora, que tú me digas, como tú irías a ver, puede ser, puede que sí, puede que no. Por ejemplo, hay un artista contemporáneo que a mí me gusta mucho que es Bansky y que hace denuncia social también. Obra. Y le acabaron de robar un lobo que estaba como en una antena. Sí. Entonces, yo quiero entender mucho el fenómeno Bansky porque, o sea, desde el punto de vista de arte, o sea, tú dices, bueno, pero no es mayor cosa lo que el hombre hace, ¿no? O sea, un lobo en una vaina, una cabra montada en una cosa. O sea, por eso, porque su idea es hacer denuncia social a través de unos temas que tal vez tú y yo no entendamos mucho, pero las personas que están en los contextos en donde él hace estos dibujos, pues pueden entender por qué lo hacen, o como esta niña con el globo que es como su imagen. Es poderosísima, pero hay que, o sea, interpretarlo, porque no así tan sencillo. Sí, no es. Y eso ocurre con el arte contemporáneo. Oye, además que el man usa que es mucho de perspectiva. Que nadie lo quiere ver, nadie lo ve, o sea, aparece la pieza y ya, así, como una cosa. Pero, por ejemplo, también es esta discusión de, por ejemplo, la gente que va y tira pintura a las obras de arte por hacer una denuncia, por decir que los océanos se están secando por el cambio climático, etcétera. Cada quien puede tener su opinión también acerca de eso. Bueno, yo creo que hablamos bastante de diferentes temas. Una hora nos alcanza para hablar. Oye, no, tenemos que hacer episodio 2. Sí, bueno, ahí está, lo podemos poner, lo podemos programar. Claro que sí. Quizás con un tema mucho más preciso, porque es que esto es museos, imagínate. O sea, sí, es amplísimo. Sí, es grande, ya quedas... matriculada, sí, comprometida. Eso, total. Beatriz, gracias, muchísimas gracias por este espacio. Sé que haces un esfuerzo, ¿no? Gracias. Hombre, por esto, porque... Además, porque, a ver, vamos a decirlo, o sea, somos amigos, me conoces de hace mucho tiempo. Sí. Me invitaste y te dije como lo del síndrome del impostor, como es que yo no soy la persona idónea porque yo no soy profesional. Y tú, pero vamos a conversar. Entonces, te agradezco cuando decía como que me sostienen mucho las personas, mis amigos y las personas que creen en mí. Yo siento que tú has sido una de esas personas. Entonces, hombre, qué honor. La verdad, te agradezco. No lo vi venir. No vayas a llorar, por favor. Mentiras, hay que llorar. Me estoy aguantando, realmente que sí. No, de verdad, gracias, porque fíjate que, bueno, Visceral de alguna u otra forma quiere eso, ¿no? Que la gente entienda un poco de estos procesos un poco complejos también, que no entendemos. Sí. Y que la idea es mostrar a las personas, pues que sí conocen, pues que muestren, ¿no? Y que vean cómo pasa eso. Entonces, nada, gracias. No sé si quieres decir ya algo para terminar. No. También darte las gracias por eso, porque de verdad que siento que estoy en un proceso como de mucho autoanálisis, ¿no? Y creo que tú me hayas regalado
este espacio Sí. para hacer valer como mi voz, me parece muy significativo No, y muy lindo. Digamos que apoyarnos uno entre otros Sí. y bueno, y que la gente también entienda de que uno no se aburre en los museos, hay cosas interesantes Ay, no. también. Y no, pues y la cuña del final, pues, por favor que visiten a los museos de la Claro, ciudad. Total. Pero total. sobre todo también que estén como muy curiosos acerca de la oferta cultural que ofrecen, que muchas veces es gratuita y la mayoría de las veces y es muy amplia, Sí. entonces... Bueno, y no solamente en Cartagena, en toda parte de Colombia. No, que hay una en toda cantidad de Colombia, cosas. en toda Colombia, en el departamento, por favor, los museos del departamento son una Sí. cosa espectacular, entonces visiten estos espacios, o sea, dejen de pensar que son como unos espacios para la contemplación, porque ya eso no se usa, son unos espacios en donde uno sale con más preguntas que respuestas y Total. eso es importante. Bueno, ya saben, invitados a todos los museos. Yo creería que de pronto después de este video alguien te contactará para cualquier cosa. Por supuesto, Así sí, que ahí está pendiente, ¿no? Uno claro sabe, que sí. Uno nunca ¿Me sabe. arrobas? Claro, Por supuesto. no, ten la plena seguridad. Uno nunca sabe quién lo está viendo, así que Sí. a lo mejor ese viaje a Francia es más temprano que tarde. Por favor. Así que bueno, otra vez, muchísimas gracias. No, gracias a ti, de verdad.